Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional de España. Hoy tenemos, en colaboración con la Embajada de Ucrania, un acto dedicado al poeta ucraniano Taras Shevchenko, con la participación de los profesores Sonia Barabás Bustelo y Ángel Luis Encinas Moral. Yo voy a dar primero la palabra a un cantautor ucranio que va a hacer entrega de unos libros a la Biblioteca Nacional y a continuación le daré la palabra al embajador de Ucrania. En cualquier caso, la Biblioteca Nacional se siente muy honrada de tener un acto ucraniano en este salón en un momento tan difícil para uno de nuestros amigos europeos como es Ucrania, y deseándole que actos como este pues un poco sirvan para mostrar la solidaridad y el recuerdo y el sentimiento de los españoles respecto a la República de Ucrania. Y nada más, yo querría empezar el acto pidiendo un aplauso para todos los que han organizado este acto. Доброго дня, шановне товариство. Я, на жаль, не знаю іспанську співучу мову. Buenas tardes, queridos amigos. Lamentablemente no puedo hablar en esa lengua ucraniana tan musical. В цей день святковий, коли ми святкуємо день народження Тараса Шевченка, я хочу подякувати спільноті Іспанії, народу і цьому храму науки за те, що ми маємо можливість, українці, з такої високої трибуни говорити про нашого батька Тараса. Ese día, que es el aniversario del nacimiento de nuestro gran poeta y literato, Taras Shevchenko, quiero agradecer antes que nada a toda la comunidad española y también la comunidad ucraniana, asimismo a la Biblioteca Nacional que nos presta este aula y nos permite hablar en voz alta sobre nuestro gran poeta Taras Shevchenko. За попередньою домовленістю я привіз подарунок бібліотеці. Я кілька днів знайомився з величною літературою і історією іспанського народу. Hace unos días, y según el acuerdo previo, según lo acordado, he traído 3 libros que son 3 joyas, y tenéis que saber también que yo desde hace algún tiempo estoy intentando aprender sobre la cultura española y la literatura española. Це книга Тарас Шевченко, яка ще не має повного перекладу іспанської мови. Este es un libro de Taras Shevchenko que aún no tiene la traducción completa al español. Тут уже в бібліотеці знаходиться Тарас Шевченко перекладами німецькою я привіз мовою, французькою, російською і казахською. La Biblioteca Nacional dispone de varias versiones de Taras Shevchenko traducidos al kazajo, al alemán, німецькою, alemán, francés, Russian ruso і казахською. y kazajo. Вони знаходяться тут. Se hallan en esta biblioteca Це українською nacional. мовою. Este es el ejemplar en el idioma ucraniano. Українською мовою. Національна академія України La Academia Nacional de Ucrania видає повне зібрання творчості батька Тараса. publica y edita el conjunto de obras completas lo llamamos el padre Taras Shevchenko. Це видавництво здійснюється в 6 томів таких. Esta edición tiene 6 tomos. 4 томи я привіз сьогодні. 4 tomos los he traído conmigo. 2 томи буде найближчим часом передано.
2 tomos, próximamente los vamos a entregar. Ми тепер навели контакти і через наше посольство будемо подарунки постійно передавати сюди. Ahora ya tenemos buen contacto y a través de nuestra embajada mandaremos muchos regalos para la Biblioteca Nacional. Я привіз великий тлумачний словник української мови. He traído también el gran diccionario enciclopédico del idioma ucraniano. Ведеться робота Національної академії наук, це інститут Тараса Шевченка по українсько-іспанському. Se está llevando un gran trabajo de los científicos sobre la cultura española y ucraniana. Скільки займе часу на переклад, я не знаю. ¿Cuánto tiempo llevará la traducción? No les puedo decir. В Україні виходить кобзар оцього видавництва, En Ucrania sale editado Kobzar de видавництво esta edición. Емма, La edición es Emma оцього формату. de este formato, de este gran tamaño. Це книга «Україна козацька держава», це історія України. Es la historia de Ucrania como estado, bueno, la traducción literal sería estado de los cosacos. Видавництво Емма. Найближчим часом, Próximamente, я вибачаюсь, не встигли Ні. до 9 березня, не встигли видати таку книжку. yo lo siento mucho, pero hasta el 9 de marzo no les ha dado tiempo a editar este ejemplar. І як тільки вона вийде, вона в нас є в програмі нашого заходу сьогоднішнього, і ми через вас, пане En посол, cuanto salga, yo a través de usted, señor embajador, lo voy a entregar. будемо передавати. Lo entregaré. Да святиться слово блискавиця, що несе в одвічну далечінь нашу думу і пісню. Да святиться між народами Твоє ім'я, Тарас. Амінь. En nombre de la Biblioteca Nacional, muchas gracias por este obsequio. Tiene la palabra el señor embajador de Ucrania. Estimados señoras y señores, en primer lugar, quería agradecer a la dirección de la Biblioteca Nacional de España para la posibilidad de celebrar este evento tan importante para los vínculos culturales entre Ucrania y España. También quería agradecer a los ponentes, señora Sonia Barabás Bustelo y señor Ángel Luis Encinas Moral, al presidente de la Asociación Comunidad Ucraniana de España por los Derechos, Honor y Dignidad de los Ucranianos, señor Yuri Chopik, al artista popular de Ucrania, señor Vasil Nechepa, así como todos los participantes e invitados. El día de hoy celebramos 21 años del nacimiento del gran poeta ucraniano Taras Shevchenko, y el último día de la celebración en Ucrania y en todo el mundo del bicentenario del nacimiento de nuestro apóstol de la verdad y la libertad. El gran Kobzar relacionó su corta vida con el destino de Ucrania, que se presentó ante él devastada. Él la defendió a través de la fuerza de su palabra pasional y profunda, incitando a su pueblo a levantarse y a luchar por su libertad, dejando tras su muerte en herencia a sus compatriotas vivos y aún no nacidos, sabias directrices de vida que resultaron ser proféticas. Nos ateníamos a ellas y las seguimos al pie de la letra cuando salíamos al Maidán para manifestarnos por la revolución de la dignidad. Este aniversario conlleva dos matices, el claro y el trágico al mismo tiempo. Ucrania está viviendo posiblemente el periodo más dramático en toda la historia de su independencia.
La resistencia política al régimen anterior en el Maidán desembocó en múltiples víctimas humanas. En el altar de nuestra victoria nacional se hallan las vidas de los héroes de la centena celestial. En estos tiempos tan dramáticos de la nueva historia de Ucrania, hemos de ser extremadamente firmes, equilibrados, fuertes y consecuentes. Asimismo, sintiéndonos muy seguros y bendecidos por la palabra testamento de Taras que predicó: y en la tierra nueva no habrá enemigo ni adversario, mas habrá un hijo y una madre, y habrá gente en esta tierra. El presente aniversario en la imaginación de cada ucraniano significa el sincero amor filial hacia nuestro Padre Espiritual, una gran personalidad que servía a su pueblo de manera fiel y extremadamente entregada, le protegía y le engrandecía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería dar las gracias al señor embajador, al señor Alberdi, a Ángel, a todos los que han venido aquí esta tarde a hablar nada más y nada menos o a oír hablar del gran poeta ucraniano que es Taras Shevchenko. Lo primero que tengo que decir es que me siento un poco abrumada por estar yo aquí con estas personalidades tan importantes. Yo la verdad es que creo que, en fin, no sé qué lugar ocupo. Después pensándolo, creo que yo estoy aquí y mi mérito más importante es ser hija de mi padre. Mi padre era Teodoro Barabás, nació en Jodachkiu, cerca de Ternópil, y él llegó aquí a España en el año 46 con un grupo de ucranianos que habían salido de su tierra para luchar por lo mismo que pedía Taras Shevchenko, por la libertad de su país, por el derecho a tener un país con su propia soberanía, y durante su vida, que siempre Taras Shevchenko fue su guía. Él llegó aquí a España con una beca que le dio Pax Romana, estudió aquí la carrera de ingeniero de minas, se casó con mi madre, que está aquí, hizo la carrera de ingeniero de minas y después se fue a vivir a las minas de la provincia de Huelva. Ahí nacimos mis hermanos y yo. Y mi padre siempre en su vida tuvo muy presente el amor a Ucrania, siempre estuvo muy presente. Y de pequeños, aunque él estaba siempre muy ocupado y tenía mucho trabajo, en cuanto tenía oportunidad nos daba clase de ucraniano. Y cuando teníamos 3, 4, 5 años, aprendimos con el ucraniano, pero él pensó que el mejor método era aprenderlo con las poesías de Taras Shevchenko. Nosotros con 3, 4 y 5 años decíamos aquello de dume moyi, mis pensamientos, o palabra como slava, gloria. Y según mi padre era prioritario aprender eso a expresiones como dai meni hliba, proшу, dame pan, por favor. Y así pues empezamos a acercarnos al idioma ucraniano y sobre todo empezamos a acercarnos a Ucrania, porque de esta manera aprendimos de nuestro padre el amor a esta tierra que es Ucrania. Cuando fuimos en el año 93 toda la familia juntos a conocer este país del que tanto nos había hablado, una de las cosas que más nos llamó la atención fue la veneración que había en todas partes a este gran poeta. Casi en cada pueblo, en cada ciudad, había un monumento a Shevchenko. Yo recuerdo con emoción cómo fuimos toda la familia con flores al monumento que está en Kiev, a rendirle homenaje a este gran poeta. Por todas partes la poesía de Shevchenko estaba presente. Entonces, hoy que estamos aquí con ucranianos, con españoles, ya digo, pues yo voy a transmitir un poco lo que aprendí de mi padre
y lo que para nosotros representa la figura de Taras Shevchenko. Lo primero de todo, ¿quién era Taras Shevchenko? ¿Cómo aparece una figura como esa? ¿Qué estaba pasando en Europa y en España? En Ucrania, perdón, aunque Ángel va a hablar con más detenimiento de esto, sí que voy a hacer una breve aproximación. Taras Shevchenko, 1814-1861, son las fechas de su nacimiento y de su muerte. ¿Qué estaba pasando? 1814. Napoleón estaba siendo derrotado y con Napoleón las ideas que habían triunfado en la Revolución Francesa de libertad, igualdad, esas ideas que partieron de la Ilustración y que revolucionaron el mundo. Napoleón quería llevar esta bandera por todas partes, pero bajo su control y su dominio. Toda Europa se unió contra Napoleón y Napoleón fue derrotado. Fue derrotado y se establece en Europa la restauración, es decir, la vuelta al antiguo régimen, y tres potencias, Austria, Rusia y Prusia, dirigen el mundo de la restauración. Se vuelve a la monarquía absoluta, a la sociedad estamental, pero a pesar de eso, el espíritu revolucionario no desaparece. Las ideas de libertad e igualdad siguen entre la población y en el año 20, en el 30, en el 48, hay revoluciones que reivindican estos derechos del individuo como algo anterior al Estado y a la sociedad. Al mismo tiempo, aparecen movimientos nacionalistas, comunidades que viven en un entorno determinado, que perciben que tienen unos rasgos propios, una lengua propia, una religión, unas costumbres, unas leyes, unas creencias que les hacen concebir la idea de que son una nación y que tienen derecho, por tanto, a autogobernarse. Esto también se extiende por Europa contra esa restauración que se estableció en 1815. Y fruto de esto, pues son la unificación italiana y alemana, esos países nuevos que surgen como consecuencia de la expansión de estos principios. Y desde el punto de vista cultural, el romanticismo, esto va a hablar mucho más que yo y además sabe muchísimo más que yo, Ángel, pero para decirlo brevemente, el individuo ahora vibra con palabras como libertad, fuerza, todo lo exótico, lo lejano, lo lúgubre, llama la atención, todo lo que alude al sentimiento frente a la razón anterior del siglo de las luces. El romanticismo cala entre la población. ¿Y qué pasaba en Ucrania? Pues en Ucrania en este momento, entre estas fechas que decíamos que vive Shevchenko, primero está el zar Alejandro I, después Nicolás I, el imperio ruso. Pero ¿cómo habíamos llegado aquí? Yo creo que hoy es el momento de dar unas breves pinceladas de la historia de Ucrania. Como todos sabemos, Ucrania está ahora de plena actualidad, desgraciadamente, y quizá conviene saber al menos las líneas generales de su historia. Ucrania surgió en una fecha muy temprana, entre los siglos X y XII, formó un gran estado, que era el Principado de la Rus de Kiev, que fue fundado Kiev, parece ser por los varegos, los escandinavos que en su paso hacia Bizancio fundaron esta bonita ciudad. Allí destacan príncipes como Ihor, la princesa Olga, que era cristiana, y hay un príncipe especialmente importante en esta época que es Volodymyr Veliki, Vladimiro el Grande. Él se convirtió al cristianismo con todo el pueblo ucraniano en el año 988. Y con el cristianismo llega la cultura. Antes
Cirilo y Metodio, como bien saben, había introducido el alfabeto eslavo y la religión cristiana. Y como decía, al amparo de la Iglesia surgen por toda Ucrania monasterios, se extiende la cultura y aparecen esas iglesias tan bonitas que hemos visto con esas cúpulas doradas. Después de Volodymyr Veliki, Yaroslav Mudry dio la primera gran ley, Ruska Pravda. En esta época se hace un monasterio que llama muchísimo la atención, Pechevska Lavra. Y hay otro príncipe que destaca en el siglo XII, que es Volodymyr Monomach. En el siglo XII lo divide entre todo ese territorio, que repito que iba desde el Mar Negro hasta el Báltico, un territorio inmenso, un territorio que empieza a recibir invasiones por todas partes. La situación de Ucrania al norte del Mar Negro, al otro lado del mar, la Turquía asiática, está la zona de paso entre Asia y Europa y es una tierra rica. Las tierras de trigo, las tierras negras de Ucrania tan fértiles, siempre han sido ambicionados por distintos pueblos. Y en este momento, en el siglo XII, se divide ese gran estado, que repito que iba desde el Mar Negro hasta el Báltico, entre los 6 hijos de Volodymyr Monomach. Uno de ellos recibe la tierra en Suzdal, Moscú, y sería el origen de lo que actualmente es Rusia. Otros reciben la zona de Halich, de Volinia. Ahí después se unen y hay un rey especialmente importante en el siglo XIII, que es el rey Danilo, que unifica todos estos territorios hasta el Dnieper. Este rey fue coronado por el Papa y bueno, tiene relaciones con los países europeos. En este momento, Suzdal de Moscú pacta con los tártaros que estaban en el sur y hace sucesivas incursiones a Kiev, a la capital de este principado. En este momento, para ser breve, el reino de Halych y Volyn se aproxima a Lituania por una serie de pactos matrimoniales, de tal manera que queda unido todo este territorio a Lituania. Y poco después, Lituania, que tenía al lado otro reino cada vez más importante, que era Polonia, hacen en la Unión de Lublin la unión de Polonia y Lituania. Y con la unión de Polonia y Lituania se incluyen los territorios de Ucrania. Entonces, a partir de este momento, en el siglo XVI y XVII, Ucrania estará entre dos potencias, Polonia y la parte moscovita de Suzdal. Bajo el control de los polacos se produce la unión de Brest, las iglesias. En Ucrania hemos dicho ya que el rey Volodymyr Veliki se convirtió al cristianismo y cuando tuvo lugar el cisma de Oriente, la iglesia ucraniana siguió manteniendo contactos con Roma, pero tenía su patriarca en Kiev propio. Con la unión de Brest surge la iglesia greco-católica ucraniana. Se pacta allí que los ucranianos van a unirse a Roma, pero van a mantenerse los ritos y la liturgia de la Iglesia Ortodoxa. Entonces aparece así la Iglesia greco-católica ucraniana que convive con la Iglesia Ortodoxa. Y es precisamente en el siglo XVI cuando Ucrania está entre la potencia de Polonia y Moscú, el Moscú de Suzdal, cuando surge el Estado cosaco. Estos cosacos, que eran hombres libres que remontan el río Dnieper y en las islas del río Dnipro forman un Estado de hombres que luchan por la libertad, que eligen ellos a su hetman, que es su dirigente, que defienden sobre todo a los campesinos siervos y defienden la Iglesia Ortodoxa.
también ellos dan una gran importancia a la educación de la población. Y surge este Estado Hetman que ante todo defiende a Ucrania de la ocupación polaca, de esa política que cada vez más exigente con la población ucraniana, esa nobleza polaca que cada vez exigía más y esa población sometida a la servidumbre. De esta época hay un hetman que destaca, que es Sahaydachny, que venció a los turcos y venció a los moscovitas. Y también de esta época del siglo XVII hay un patriarca especialmente importante que es Petro Mohela. Él quería unir a las dos iglesias y formó una institución importantísima para Ucrania que fue la Academia de Kiev. En este contexto surge un hetman especialmente importante que es Bogdan Khmelnytsky. Él, para defender a Ucrania de la opresión polaca, él que había tenido victorias frente a los otros invasores, él que era llamado por los europeos para luchar en distintos campos, firmó con Rusia el Tratado de Pereyaslav en 1654 para buscar el apoyo de ellas frente a Polonia. En principio con una autonomía para Ucrania que después con el tiempo no se respetó. Después el propio Shevchenko se dirige a Khmelnytsky más de una vez. En este momento se divide Ucrania en dos. El río Dnieper es el límite, el margen derecha está bajo el control polaco, la margen izquierda bajo el control ruso. Y en este contexto aparece un hetman importantísimo que es Bandera. Bandera unifica Ucrania, construye muchos edificios en Kiev. El estilo de Bandera se llama el barroco de Bandera, fomenta las instituciones culturales y es un líder importantísimo en su época del que hablan después escritores, hasta se ha hecho una ópera sobre esta figura. En ese momento, estamos ya en 1700, siglo XVIII, el zar de Rusia es Pedro II. Él quería llevar el control de Rusia hasta el Mar Negro y eso suponía la ocupación de toda la tierra ucraniana. Entonces, Bandera pactó con el rey de Suecia, Carlos II, para luchar juntos y conseguir la independencia de ese Estado cosaco, y esa alianza pues, le llevó a la batalla de Poltava, donde Carlos XII y Bandera fueron derrotados, y como consecuencia de esta derrota el Estado del cosaco pues, fue suprimido. Después de Pedro II, Catalina de Rusia, que, como va a decir Ángel muy bien, tuvo contactos con Voltaire, es el típico representante de lo que es el despotismo ilustrado, el ilustrar al pueblo, pero con un poder absoluto. Y con Catalina II, la política de los zares con respecto a Ucrania es el control del territorio, imponer ahí sus cuadros administrativos y rusificar Ucrania. Después, más tarde, en el año 1768, Polonia se fue repartida, toda la parte de Ucrania pasó a estar bajo el control ruso, menos la zona de Halechina, Bukovina y Zakarpatia, que esa pasó a estar bajo el control austrohúngaro. Y es en este momento de división de Ucrania cuando hay ese renacimiento cultural de Ucrania buscando, ante todo, la unidad de Ucrania. Y así llegamos al siglo XIX, que es cuando aparece esta figura importantísima que es Shevchenko. En este momento, tanto Alejandro I como después Nicolás I llevan a cabo esa política de rusificación. Llegan incluso a decir que no existe la lengua ucraniana, no ha existido ni existirá nunca. Los cuadros administrativos rusos ocupan Ucrania, se ocupan sus tierras. Y en este contexto
europeo, donde se habla de nación, de características comunes, de rasgos propios que le diferencian de los demás, aparece esta figura importantísima que es Taras Shevchenko. También los zares en esta época prohibieron la existencia de la Iglesia greco-católica ucraniana y sus bienes pues, fueron repartidos. La población ucraniana en este momento añoraba el hetmanato, el hetmanato de los cosacos. Y son fundamentalmente los escritores los que recogen este sentir de la población ucraniana. Aparece un centro nacionalista en Kharkiv, que lo que hacía era hacer publicaciones en los periódicos, recoge temas literarios, científicos, históricos, y por todas partes se empieza a difundir este espíritu ucraniano. En este contexto aparece la figura de Shevchenko, que nació cerca de Kiev, dentro de una familia de siervos. La mayor parte de la población ucraniana eran campesinos siervos, y él nació en el seno de una familia de siervos, se quedó huérfano muy joven, y la familia Engelhardt, cuando él tenía 13 años, lo acoge. Rápidamente le empezó a destacar por sus habilidades con la pintura, por la destreza que tenía para pintar. La familia se trasladó a San Petersburgo y allí la habilidad de este joven pues fue reconocida por el poeta Zhukovsky, por el pintor Bryullov, que consiguieron pagar la cantidad para sacarlo de la servidumbre, y ya como hombre libre entró en la Academia de San Petersburgo. Ahí empezó su formación como pintor, ganó una medalla de plata ese primer año y llegó a ganar hasta 2 medallas de plata más por su habilidad con la pintura. Allí, en San Petersburgo, se le abre un mundo nuevo a Shevchenko. Conoce las nuevas ideas que se están difundiendo por Europa, la libertad, la soberanía nacional. Conoce a los escritores de la época, a Byron, a Schiller, conoce la literatura de Shakespeare. Un mundo nuevo se abre ante él. Y conoce, como va a decir Ángel muy bien, a los grandes escritores rusos, a Gogol y Pushkin, y sin duda influyen en su literatura. En 1840 publica Kobzar, este regalo que acaban de traer. Es un conjunto de poesías con un carácter popular que cala profundamente en la población ucraniana. En el año 41 publica Haydamak. Los Haydamak eran levantamientos de campesinos contra los polacos. Recoge esa lucha del pueblo en una poesía que llega y cala a la población. Viajó a Ucrania, ingresó en la hermandad de Cirilo y Metodio, que era una hermandad que se había creado con el objetivo de crear una Ucrania independiente dentro de una federación rusa. Y se supo, se conoció que era miembro de esta hermandad. Todos los miembros fueron detenidos y sobre todo Shevchenko fue condenado a estar 10 años en Orenburgo, en los Urales, porque se consideraba que era el líder de esta hermandad de Cirilo y Metodio. En esos 10 años se le prohibió pintar y escribir. Y a pesar de eso, él se las arregló para clandestinamente seguir pintando y escribiendo. En el 57 fue liberado, vivió en Novgorod un tiempo. En el 59 viajó por Ucrania y después volvió otra vez a San Petersburgo. Fue elegido miembro de la Academia de Bellas Artes y hasta su muerte en el 61 pues se dedicó a escribir y a pintar, hasta que murió. Y lo que son las paradojas de la vida.
Cuando murió en 1861, el zar Nicolás I abolió la servidumbre en Ucrania. Bueno, ¿qué tema recoge la poesía? Aunque también va a hablar Ángel de esto. Pues lo que se ve en su poesía que es un hombre muy culto. Conoce la antigüedad clásica, conoce también las fábulas. Parte de su poesía tiene elementos fantásticos que estaban entre la población. Conocía las tradiciones populares y, como he dicho, enraizaba su poesía en estas tradiciones populares. Él denuncia la servidumbre por la que pasan los campesinos, la situación de desamparo de las mujeres de esa época. Apoya y pone voz a las injusticias que sufría entonces Ucrania. Conoce perfectamente la historia de Ucrania. Le habla a Khmelnytsky, a los Haidamake, a toda la historia de Ucrania. Y habla de Dios. Invoca a Dios para que traiga la libertad a Ucrania. En su poesía recoge las aspiraciones de libertad del pueblo ucraniano y su aspiración de libertad ha creado una estela larga y duradera que llega hasta hoy. Y ahora, si me permiten, voy a leer en español, para que lo entiendan, su testamento. Un testamento que ha pasado generación tras generación por los ucranianos hasta hoy. Es el legado que dejó a sus sucesores en Ucrania. Lo leo. Cuando muera, enterradme en una tumba alta, en medio de la estepa de mi querida Ucrania. Así yo podré ver los campos extensos, el Dnipro, sus rápidos agitados, y podré oír también cómo braman sus aguas. Y cuando el río arrastre atravesando Ucrania hasta el mar azul tanta sangre enemiga, entonces dejaré los campos y los montes y volaré hacia Dios, a alzarle mi plegaria, pero hasta que ello llegue, de Dios no sabré nada. A mí enterradme, levantaos vosotros, romped las cadenas que os atan, y con la enemiga sangre derramada, rociad la libertad sagrada. Y a mí, en la familia grande, libre y nueva, no olvidéis recordarme como una buena palabra nueva. Shevchenko repite sin cesar, lo que está en el fondo de su poesía es la palabra, esa palabra ucraniana. Él es el padre de la literatura ucraniana. Repite verdad, la verdad como algo inamovible, como algo que está por encima de todo. Repite libertad, valores universales, valores infinitos para su pueblo ucraniano. Y bueno, su estela es, ya digo, llega hasta hoy. Estamos aquí en la Biblioteca Nacional, que es donde están los libros de tantos escritores, y yo creo que al hablar de Taras Shevchenko realmente se hace verdad eso de que la literatura está viva y que los poetas no mueren, porque esta poesía ha calado y sigue calando en todos los ucranianos. Su estela, como decía, llega hasta hoy. Sus canciones, sus poesías se han convertido en canciones que cantan todos. Nosotros hemos aprendido canciones ucranianas con la letra de Shevchenko. En todas partes, como os decía, se venera la figura de Shevchenko. En Kiev hay un museo que recoge su pintura. Aquí estamos viendo gran parte de su obra. Y realmente ese museo que recoge su obra está intercalado con las poesías que calan tanto en la población ucraniana. Y ya, ¿por qué esta fuerza de Shevchenko? Porque cuando se dirige al pueblo, cuando se dirige a Ucrania, personaliza a Ucrania, la identifica con el pueblo ucraniano.
yo ahora pues quería terminar pues como empecé. Yo estoy aquí por ser hija de mi padre y lo que he aprendido de Shevchenko ha sido de mi padre. Él nos presentó a nosotros una Ucrania ideal, bonita, una tierra de la que nosotros también formábamos parte porque éramos hijos suyos, y nos enseñó a querer a la tierra de Ucrania. Y la descripción que hacía de Ucrania era la descripción de Shevchenko. A mí lo que más me gusta es precisamente esas poesías populares sencillas que recogen muy bien lo que es Ucrania. Y tengo que decir que cuando fuimos por fin a Ucrania, toda la familia juntos en el año 93, en ese viaje tan emocionante, tan emotivo, donde nos encontramos con nuestra familia y íbamos a ver la realidad de esa Ucrania que nos había enseñado mi padre, pues lo que tengo que decir es que no nos desilusiona nada, no nos desilusiona nada. El ideal no se desvaneció. Recorrimos Ucrania desde Kiev hasta Lviv y en nuestro camino íbamos viendo la Ucrania de mi padre, que era la Ucrania de Shevchenko. Y ahora, si me permiten, para terminar, voy a recitar una poesía en ucraniano que mis hermanos y yo la conocemos desde pequeños, mi madre también. Una poesía que nos gusta muchísimo y que cuando fuimos a Ucrania la vimos por todas partes. Es sobre un pueblo. Después le diré lo bonito que es Ucrania a través de esa poesía. Es Selo. Selo і серце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка село. Зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом сироколисті й тополі, а там і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Pues yo con esta descripción de Ucrania, del pueblo que parece un huevo de Pascua, con los jardines que florecen, las casas que blanquean, en las montañas los palacios, y parece raro, y terminar con ese rotundo, el mismo Dios habita en el pueblo, pues con esta visión de Ucrania tan bonita y que refleja también la realidad, yo quiero terminar. La estela de Shevchenko no termina, no va a terminar nunca, porque es un poeta de la vida, de la realidad, del pueblo ucraniano. Y hoy, en estos momentos tan difíciles, el pueblo ucraniano está dando un ejemplo de ayuda. Será lo que sea, pero se ayudan, y de ansia de libertad, como aprendió a lo largo de esa historia y como siguió a través de Shevchenko. Nada más. Buenas tardes, señoras y señores, señor embajador, señor Alberdi. Es un placer encontrarnos con ustedes en este templo del saber, no solamente con Sonia, la hija del querido y llorado amigo don Teodoro Barabás, uno de los puntales fundamentales, si no el fundamental, de la cultura ucraniana en España desde 1945 hasta su deceso. Quien les habla llegó a Ucrania a través de Moscú. Yo terminé la Universidad de Moscú, la Facultad de Historia. Llegué a Ucrania en 1985. Desde entonces me he dedicado a estudiar y a explicar
en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Filología Eslava, la historia de Ucrania desde la cultura de Trípoli, 5.000 años antes de Cristo, en pleno Neolítico, pasando por escitas, saurómatas, sármatas, polianos, eslavos orientales, jázaros, árabes. No olvidemos que la historia de Ucrania, hasta que Néstor escribe el relato de los años pasados, está escrita en árabe. Y eso es importante. Es decir, Ucrania, o el territorio de Ucrania, del Entre Ríos de Ucrania, es fundamentalmente un Estado multinacional desde la antigüedad. Con los escitas llegaron los griegos de Mileto y empezó la primera simbiosis cultural importante en Ucrania. Luego llegaron los escitas, que trajeron toda la cultura indoirania. Posteriormente, los eslavos orientales. Luego los jázaros, que trajeron toda la cultura de Asia Central y la lengua túrquica y el alfabeto túrquico primitivo. También hay que decir que la presencia judía en Ucrania data desde después de la destrucción del Segundo Templo. Los judíos se asentaron en Crimea, en Chufut-Calais, al lado de Bakhchisaray, la que luego posteriormente fue la capital de los tártaros de Crimea hasta 1783. Y luego, evidentemente, tuvo lugar la ruptura de ese Estado ucraniano o eslavo oriental primitivo, si queréis, que fue la Rus de Kiev, con la invasión de los tártaro-mongoles, los cuales no solo trajeron la caída del Estado Kevita, sino también de la división de los Rossi o Rusi, que eran los descendientes de los polianos y de los varegos, de los cuales ha hablado la profesora Barabás, sino que también trajo la fragmentación de todos esos pueblos en lo que hoy conocemos como rusos, bielorrusos y ucranianos. Ucrania, tras quedar bajo la férula de Polonia, recibe de Europa algo muy importante, que es el espíritu del renacimiento europeo a través del Ateneum Kievo-Mohiliansky, fundado por el arzobispo Petro Maguila, que se convierte en el germen de la primera universidad contemporánea en el mundo eslavo oriental actual. La intelectualidad ucraniana del 18 recoge, evidentemente, el espíritu de la enciclopedia francesa y también el espíritu, lógicamente, de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Los humanistas ucranianos de la época, finales del 18, como Grigori Skovoroda, Kodlyarevsky, Gulag, Artyomovsky, Grevinka y Kvitka, Osnovienko, recogen toda la tradición liberal europea en sus obras, con las traducciones de la filosofía antigua, clásica, de Grecia y Roma, pero también, curiosamente, con la adaptación de obras
como la Jacquerie de Mérimée a la realidad histórica ucraniana del momento con los levantamientos que tienen lugar tanto por parte de los Haidamaki como por parte también de la Kalípsida, que es la respuesta del campesinado ucraniano a la abolición del atamanado en Ucrania por Catalina la Grande en 1764, anticipándose así en varios años a la última gran guerra campesina que tiene lugar en Rusia, dirigida por Yemelyan Pugachev, que tiene lugar de 1773 a 1775. El pueblo ucraniano continúa así la tradición libertaria, entre comillas, iniciada por los cosacos de Chigirin en aquella maravillosa carta al sultán turco, en el cual les ponen de una manera comiquísima, divertidísima, irónica, el programa político a nivel popular de la Sech de Zaporozhye. Esto es un acontecimiento que, como bien saben ustedes, no solamente queda en la memoria del pueblo ucraniano, sino que también el gran pintor ruso de finales del XIX, Ilya Repin, pintó ese magnífico cuadro que es la carta de los cosacos zaporogos al sultán turco, que es la primera expresión de libertad clara a nivel pictórico en la Rusia zarista. Es importante también saber que Shevchenko, como dice la profesora Barabás, se crea en el clima en que Europa está pasando del racionalismo de Descartes, o en el teatro, si quieren, de Molière y Racine, a la que podemos denominar la época de las reformas y la época del liberalismo. Reformas que no solamente se traducen en el plano político durante todo el reinado del zar Nicolás I y de su ministro Speransky, donde se va estableciendo todas las pautas de la modernidad y de la libertad para una buena parte de los pueblos gobernados por ellos. Esta es la época en que también en el plano religioso empieza a haber cambios muy importantes. Se empiezan a plantear reformas de la ortodoxia, reformas del catolicismo. Y ya cuando Shevchenko llega a Vilna o Vilnius en 1829, esta ciudad es llamada entonces la Jerusalén de Oriente porque tiene una amplísima población judía. Allí también se está llevando a cabo el cambio ideológico, religioso y político dentro de las comunidades judías entre la ortodoxia tradicional representada por los Mignadim, partidarios del Gaón de Vilna, el mundo del hasidismo propugnado por el Baal Shem Tov y también por los hasidim de Breslov y de Mieszybod en Ucrania occidental, que cambian totalmente la Weltanschauung, la cosmovisión
del mundo judío contemporáneo, junto con la Reforma alemana, que saca a los judíos del gueto y ya los judíos dejan solamente Talmud, Torá y Gemara para empezar a estudiar también matemáticas, ciencias, filosofía, etc. Hay que decir que Shevchenko se encuentra en esta época un mundo en pleno cambio, que se traduce, en su caso, en el hecho de que Vilna le va a suponer también a él el lugar donde va a surgir su inspiración pictórica, que es la gran faceta desconocida para muchos españoles de la figura de Shevchenko. Allí Taras empieza a reproducir los tipos populares y los va a dejar en aguafuertes, en acuarelas, que son una verdadera maravilla. Shevchenko, además, es una persona muy inteligente y eso lo nota su amo, el terrateniente Engelhardt, el cual decide llevárselo consigo a San Petersburgo en 1831 para que nada más y nada menos ingrese en la Academia de Bellas Artes de la capital del Imperio ruso. Su afición a la pintura le lleva a pintar muchos tipos peterburgueses también y sobre todo el jardín de verano. Y esto va a ser para él providencial, en la medida en que allí va a conocer a Soshenko, otro pintor ucraniano, el cual se va a quedar ensimismado y entusiasmado viendo un cuadro de Saturno que está pintando Taras Shevchenko en ese momento y decide, ni corto ni perezoso, decirle, deja de pintar, que te voy a presentar a otro pintor ucraniano, Bryulov. Bryulov se queda tan impresionado del cuadro de Shevchenko que decide nada más y nada menos que pintar un cuadro del poeta e hispanista ruso Zhukovsky para venderlo en una subasta por 2.500 rublos y con ellos comprar nada más y nada menos que la libertad del propio Taras Shevchenko. A partir de este momento, Shevchenko empieza a trabar conocimiento con toda la intelectualidad progresista rusa de la época. Chadayev, Gersen, Bakunin, Petrashevsky, es decir, todo el sector de los llamados occidentalistas que representaban las ideas de progreso en Rusia. Asimismo, él lee también a Goethe y a otra serie de autores alemanes, Hegel, entre otros, y también, evidentemente, mucha literatura francesa de la época del racionalismo. Y en este sentido, también Shevchenko conoce la obra de Pushkin y de Gogol, que tiene una influencia extraordinaria en él, en la medida en que tanto Gogol como Pushkin serán los maestros indirectos de Shevchenko a la hora de crear toda su producción literaria, tanto en su variante realista como romántica. Fruto de ello, evidentemente,
es la edición en 1840 del Kobzar. El Kobzar, para los españoles, hay que decir que es el trovador clásico ucraniano que, acompañado de una kobza o una bandura, va cantando, al igual que aquel búlgaro Boyan con su gusli, al principio del cantar de las huestes de Igor, todo el pasado glorioso de la historia de Ucrania en verso, desde la época de los escitas hasta la actualidad más inmediata. Es decir, es la voz de ese pueblo que canta en un idioma del cual Kivitka Osnovianenko había hecho la siguiente propuesta, tanto para sí como para todos sus amigos ilustrados a finales del siglo XVIII. Nosotros debemos avergonzar y hacer callar a aquellos que, en una concepción extraña, predican a toda voz que no se debe escribir en esa lengua, el ucraniano, que hablan 10 millones de personas y que es poseedora de fuerza y hermosura propias, lengua que tiene humor e ironía particulares, difíciles de transmitir a otra. Con ello, Shevchenko se empieza a concienciar de que su misión como artista y como hijo de su pueblo es la de ir sentando las bases artísticas y políticas de una nueva nación y un Estado completamente libres de cualquier tipo de opresión por parte de cualquier autócrata o dictador. Shevchenko, evidentemente, aboga también por la liberación social de su tierra natal. Su obra está plagada de referencias a la emancipación de la servidumbre y de críticas a la política despiadada de los terratenientes con respecto a los siervos. Y eso lo muestran poemas como Sueño, A los muertos y los vivos no nacidos, y en poesías como Los días pasan y las noches, 3 años y sobre todo su testamento. Shevchenko es un testigo de excepción de lo que está pasando, no solamente en Ucrania, sino en todo el resto del Imperio ruso. Es un defensor acérrimo de todos y cada uno de los pueblos oprimidos por el fascismo, sin excepción, y lo manifiesta en su poesía El Cáucaso, cuando critica la actitud pasiva de aquellos que acatan el zarismo como si fueran esclavos. Y dice en ruso, «Ad Moldavan y Nadofina se molchat nad nomisike y zibut», es decir, del moldavo al finlandés. Todos callan en el mismo idioma y viven. Y frente a ello, él opone en su obra El hereje la figura del librepensador, del hombre partidario de la libertad y de la modernidad, y lo encarna en la novela o en el poema El hereje, dedicado a la figura de uno de los grandes reformadores de Europa que fueron o que fue el más influyente de toda la Edad Media tardía y del principio
de la Edad Moderna. Me refiero a Checo Jan Hus, el hombre que por primera vez manifiesta en esta época el derecho del hombre a interpretar la Biblia y sacar sus propias consecuencias, por lo cual fue quemado en 1415 en el Concilio de Constanza. Pero se puede quemar a los hombres, pero no sus ideas. Hus influyó, como saben ustedes, notoriamente en Lutero, y gracias a ello, pues evidentemente, tuvimos una edad moderna alejada de todos los prejuicios clásicos de la época feudal y del más puro oscurantismo medioevo. También vemos en Shevchenko, aprovechando que fue ayer el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un hombre partidario de la emancipación de la mujer y de la igualdad de la misma, lo cual manifiesta en obras como Caterina, La ahogada, Mariana la monja, La criada, La lechuza, Azucena y Rusalka. Siguiendo también la tradición de los intelectuales ucranianos del siglo XVII que fundaron las hermandades como elementos culturales para aglutinar a la oposición al poder polaco, Shevchenko también, como dijo la profesora Barabás, fue miembro de la Sociedad de Cirilo y de Metodio, desde la cual se proclamaba el uso libre de la lengua ucraniana y el derecho, además, a poder imprimir tanto manuales de la misma como alfabetos para que los niños aprendan a leer y a escribir. Evidentemente, por ello, fue desterrado a las estepas de Oremburgo como soldado raso del V Regimiento, en el cual, por orden del zar, se le prohíbe pintar y escribir. No obstante, él se pasa la prohibición y escribe nada más y nada menos que una parte de las mejores obras cortas describiendo la geografía y los pueblos de Ucrania. A pesar de ello, un año después fue liberado y fue miembro de la expedición al mar de Aral, siendo nuevamente desterrado al año siguiente a la fortaleza de Novopetrovsk en Kazajstán, donde también se le prohíbe pintar y escribir, pero donde escribe nada más y nada menos que 20 novelas cortas en ruso, entre las cuales destacan El pintor y el músico, en las cuales hace una soberbia descripción de lo que es la situación de la intelectualidad creadora en el Imperio ruso, con una sátira heredera del Gogol del inspector que deja al lector completamente asombrado. También es muy interesante que a partir de su liberación en 1857, en el mes de julio, Shevchenko no solamente toma como referente los poemas cristianos de los que habló la profesora Barabás, sino que también hace suyos los textos sagrados del Antiguo Testamento. Y hace poemas como Neófitos, María, a imitación de Ezequiel, Oseas y capítulo 14, donde recoge también esa fraternidad que traspasa lo religioso y lo nacional. Ese mismo año, Shevchenko fue elegido miembro de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. 3 años después, vuelve a editar el Kobzar,
en una edición muchísimo más amplia, que automáticamente es traducida al ruso y seguidamente al polaco, al checo, al búlgaro, al serbocroata, al alemán y al francés. Lo último que nos deja Shevchenko es algo para los niños, el llamado Bukvar Yuzhno-Ruski, donde prácticamente deja su testamento cultural a la par que el testamento que nos ha leído la profesora Barabás. Shevchenko muere en 1861, un año clave para la historia de Rusia, porque el 19 de febrero el zar Alejandro II había abolido la servidumbre, que había sido precisamente una de las reivindicaciones fundamentales de Shevchenko y de sus comilitones demócratas revolucionarios. Shevchenko pasa a ser popular también en España a partir de que en el año 1877 se publica en la Ilustración española y americana, en el número del 15 de junio de 1877, que tengo aquí en mis manos, el artículo titulado Shevchenko y el movimiento intelectual en la Rusia meridional, publicado por un tal Vadimovich. Este artículo, curiosamente, es citado por los autores literarios y los historiadores ucranianos como Lishevich, Taras Shevchenko, gran poeta de Ucrania, en la Ilustración española y americana, en el número 4 de la misma. Pues bien, este artículo no existe. Es decir, es alguien que pensó este título en su momento y luego ha quedado recogido en muchas publicaciones, tanto ucranianas como españolas, como si fuera verdad. Pues no, la verdad es esto que he tenido yo la suerte de encontrarme aquí a lo largo del día. La poesía de Shevchenko también fue publicada en Madrid en 1954, en parte, pero fue realmente la edición que realizó de sus poesías escogidas el poeta palentino César Muñoz Alconada, quien en 1937 había traducido el Cantar de la Hueste de Igor con Fyodor Kelin en plena guerra de España, el cual dio a conocer en lengua hispana a nivel amplio la obra de Shevchenko. También es importante el primer trabajo que tuve que hacer yo en el año 81, que fue la corrección de un libro que iba a salir en teoría con motivo del 1500 aniversario de Kiev, Taras Shevchenko, Poesías escogidas, del cual corregí todo el estilo literario, pero que por circunstancias varias apareció solamente en 1986 en la editorial Dnipro de Kiev. Yo, finalmente, también quiero terminar como la profesora Barabás con una poesía de Shevchenko traducida por mi querido amigo Vicente Arana, colaborador y compañero mío en la redacción española de Radio Moscú durante muchos años, que dice lo siguiente: solo me importa una cosa, que a Ucrania gente malvada va a arruinarla en la modorra y despertarla entre llamas. ¡Ay! Eso sí que me importa. Muchas gracias.
si alguien quiere preguntar algo, no sé, sí. Добрый вечер. Buenas tardes. Queremos agradecer por estas excelentes exponencias de profesora Sonia Barabás Bustelo y profesor Ángel Luis Encinas Moral. Pues, y queremos agradecer a todos presentes aquí por esta conmemoración de nuestro profeta, nuestro padre Tarás, y esperamos que, como me ha gustado mucho como ha finalizado su exponencia y Sonia y don Ángel, que se cumplió estas palabras de Taras Shevchenko, que no me da igual que Ucrania se despierta en llamas. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять в лукаві, та вогні її украденою збудуть. Ох, неоднаково мій. І por eso, en su exponencia, excelentísimo embajador de Ucrania ha dicho también que esta centena celestial, eso es nuestro nuevo camino de cambio de futuro Ucrania. Muchas gracias. Слава Україні!